Roberto Lastra Molina. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con diplomado en perfeccionamiento de competencias gerenciales en el ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo, así como especialidad en diseño arquitectónico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, y cuenta también con estudios de maestría en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es líder e innovador con 20 años de experiencia en gestión de proyectos y construcción y 3 años en docencia e impartición del conocimiento. Se ha desempeñado profesionalmente como Design Manager en Lendlease, gerente de administración y diseño en REL Ingenieros y Arquitectos, coordinador de proyecto en SACMAC de México, Design Project Manager en SSOE Group, director de proyecto en Loatan Sante Desarrolladores, así como ha sido también profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Estado de México, y actualmente en UNITEC, en el Campus León, desde el 2020. Su ponencia del día de hoy es Neurociencia y Arquitectura. Entonces, sin más, Roberto, ¿ya andas por ahí? Adelante, por favor. El espacio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta ponencia. Para mí es un verdadero honor y placer estar aquí con ustedes. Creo que el tema que abordaré es algo innovador e interesante, no nuevo, pero que sí de cierta manera está tomando un auge dentro del diseño arquitectónico y dentro del habitar, ¿no? Que al final del día pues es el propósito principal de cualquier construcción. A lo largo de mi experiencia profesional, siempre tuve como esa inquietud por querer investigar un poquito más a detalle de qué es lo que está pasando con la arquitectura, por qué la arquitectura tiene gran influencia y ha sido un parteaguas prácticamente en la historia de la humanidad. A raíz de esto es que empecé a tratar como de investigar y hace aproximadamente unos 4 o 5 años más o menos, es que empecé a involucrarme un poquito en el tema de la neurociencia y cómo esta ayuda de manera muy directa a la arquitectura para poder generar espacios más eficientes. Dentro de esta curiosidad, me empecé a cuestionar por qué hay lugares que de manera subconsciente o inconsciente nos hacen sentir mejor o más cómodos o más tranquilos, por qué nos remontan a ciertas vivencias, ciertas experiencias de la niñez, de la juventud, de cuando estábamos con ciertas personas. Y, y paulatinamente me fui percatando que todo estaba vinculado eventualmente con algún espacio donde sucedían los hechos. Sí, por un tema social de las personas en específico que habían participado en esa memoria, pero todos los recuerdos indiscutiblemente se presentaban a raíz de un espacio, ya sea mi casa, ya sea la escuela donde estaba, ya sea la casa de mis tíos, de algunos primos, de algunos amigos. Y entonces empecé justamente a cuestionarme, bueno, ¿qué injerencias tuvo en ese momento de mi vida el espacio donde yo me encontraba y cómo era la percepción que yo tenía y cómo ese espacio ayudó para que yo recordara más tangiblemente esos recuerdos o que, por el contrario, recuerdos que de repente, pues, vagamente tienes, pero que no puedes recordar con exactitud personas, proporciones de lugares, condiciones climáticas, en fin. Y entonces me di cuenta que prácticamente todo lo que el ser humano realiza, pues indiscutiblemente está ligado con la construcción, con la arquitectura, pero todo ese impacto va teniendo una repercusión en el entendimiento cognitivo de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que yo me interesé en plasmarles un poquito esta ponencia, con la intención de, pues, primeramente transmitirles el conocimiento. Digo, no soy experto, evidentemente, pero sí por lo menos poderles dar la parte muy general, porque pues, el tiempo lo tenemos un poquito limitado, muy general en tema de la neurociencia y cómo es que la neurociencia está ayudando actualmente a la arquitectura para poder diseñar espacios más eficientes, con mejores condiciones, que satisfagan más las necesidades de los usuarios y pues generen un impacto positivo dentro de todos.
Déjenme les comparto la pantalla, pero estoy perdido en el menú, no sé dónde. Ah, ya veo. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Pues la neurociencia como tal es el ámbito de la psicología que se enfoca en estudiar básicamente el estímulo que recibe el cerebro bajo ciertas consideraciones, bajo ciertos estímulos específicos y cómo es que el cerebro de manera interna, primeramente, empieza a generar nuevos enlaces o nuevos vínculos entre las neuronas y empieza a generar reacciones en el ser humano. Se me pasó un poquito mi computadora, no sé si están viendo adecuadamente la pantalla. Ahí está ya. Sí, la vemos bien. Ok. Y por ello es que me gustaría primeramente preguntarles y que se contesten para sí mismos, ¿cómo se sienten actualmente? O sea, ¿cuál es el sentimiento que tienen el día de hoy? ¿Sienten calor, sienten frío, están optimistas acerca de su vida, están contentos, están tristes, están desanimados? Y ese sentimiento, ¿qué está desencadenando principalmente ahorita, en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo en sus mentes para generar ese sentimiento? Y ese sentimiento, cómo está repercutiendo la percepción de lo que están recibiendo sus sentidos. Creo que estas son unas preguntas tan básicas y tan sencillas, pero que de cierta manera van determinando y definiendo cómo el ser humano va generando emociones y valorando las situaciones conforme a lo que va sintiendo, que al final del día las sensaciones y los sentimientos es lo que realmente definen al ser humano y lo que le va a generar algún tipo de recuerdo y de noción del tiempo en donde se encuentra. Este tipo de espacios, por ejemplo, por un lado tenemos una iglesia eh, muy minimalista, simplista, pudiera parecer, pero que genera una sensación totalmente diferente a lo del espacio que tenemos del lado derecho. Este tipo de espacios, este tipo de situaciones son las que realmente generan algún tipo de reacción ante los usuarios que vayan a habitar este espacio. Y entonces, a raíz del diseño y la afectación que va teniendo cada uno de los espacios que se diseñan, es que los arquitectos podemos realmente generar esa vivencia, ya no nada más una habitabilidad, sino una vivencia para los usuarios y entonces generar algo positivo o incluso negativo a la gente que vaya directamente a intervenir dentro de cada uno de los espacios. En este caso tenemos aquí dos escenas bastante diferentes y peculiares. Pero ¿qué es lo que pasa en esas escenas? La relación que hay entre el cerebro y la arquitectura es contundente y es inevitable. En el momento en que nosotros entramos y percibimos un espacio, empezamos a emitir juicios de valor. Puede ser algo instantáneo, en cuestión de fracciones de segundo. Por eso es suficiente para que el ser humano capte con suficiente eficaz la información que un espacio está transmitiendo y en automático empieza a generar juicios de valor. Si el espacio está bien iluminado, si no está bien iluminado, si hace calor, si hace frío, si está muy concurrido, si hay mucho ruido o es muy silencioso. Y entonces todos esos lenguaje que el espacio está transmitiendo, el cerebro lo capta, lo percibe y en automático, por condición humana, se empieza a generar un dictamen, una evaluación de lo que está sucediendo. Y entonces el ser humano como tal empieza a generar a tener un conocimiento cognitivo del espacio, primeramente para entender la especialidad, saber por dónde puede desplazarse físicamente, saber si el espacio es adecuado o no, si es seguro o no. Y una vez que hace esta evaluación, procede con el desarrollo de las actividades en donde específicamente se vayan a ejecutar. Una vez que el cerebro entiende la relación entre físicamente el espacio y las actividades que el ser humano empieza a realizar, empieza a haber un comportamiento
y al final del día es el resultado final que el cerebro va a tener para poder ejecutar las actividades. Ese comportamiento va a depender de las sensaciones sensoriales, valga la redundancia, que el cerebro empieza a captar. Y al final del día todo esto desencadena en que el arquitecto tiene que ser capaz de poder entender justamente estas sensaciones cognitivas y que son inherentes de cada persona y que va a depender de cada persona para poder crear espacios más eficientes. Este ejemplo que les estoy poniendo atrás es un espacio, creo que muy contundente. Es una biblioteca que diseñó Louis Kahn, seguramente lo conocen, y que de cierta manera trata de justamente generar un espacio en donde la lectura, el fomento del estudio, el entendimiento del conocimiento pueda ser factible, desarrollado de manera factible a través del mismo espacio y que no se sienta como un espacio aburrido, monótono, cansado, que genere somnolencia a los usuarios y entonces, lejos de propiciar un adecuado aprendizaje del conocimiento, pues genere algo negativo para ellos. Entonces, por eso es que de cierta manera los conocimientos y las percepciones cognitivas van afectando en gran medida el quehacer de todas las personas y de todos los usuarios. Bueno, perdón, es que se está trabando un poquito mi computadora. Para todo esto, entonces, ¿cómo es que relacionamos la arquitectura con el cerebro? De cierta manera, ambos están vinculados desde los orígenes del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? La necesidad más básica por la que el ser humano empezó a crear construcciones es principalmente el del resguardo. En su momento, resguardo del medio ambiente, de algún peligro que pudiera surgir a raíz del medio ambiente. Y por otro lado, el tema del resguardo de alguna amenaza física que pudiera tener, llámese algún tipo de depredador. Y entonces, estos patrones que tenemos innatos por el ser humano, que se fueron desarrollando desde el momento en que empezó a tener conciencia de la habitabilidad del medio ambiente, se fueron desarrollando a través de la historia para formalizar un espacio físico, un espacio manipulado que pudiera propiciar el desarrollo de las actividades humanas, básicas primeramente, pero que poco a poco, conforme se fueron atendiendo esas necesidades, el ser humano le fue plasmando cierta particularidad con la intención de tropicalizarlo, particularizarlo y generar una evidencia de la época en donde se estuviera desarrollando. Esta evidencia es lo que conocemos como los estilos arquitectónicos y que a raíz de esta parte fue que se empezaron a desarrollar el resto de las bellas artes. Si no hubiera habido un desarrollo primeramente de las construcciones a través del arte, no se hubieran podido desarrollar el resto de las bellas artes, la poesía, la música, el cine, la literatura, porque eventualmente todas estas acciones humanas dependen de un espacio físico. Pero si el espacio físico no propicia el desarrollo de estas actividades, difícilmente se hubieran podido desarrollar. No creo que hubiera sido imposible, pero sí determinaron en gran medida que estos espacios estuvieran adecuados de manera contundente para poder realizar ciertas actividades. Y entonces, un espacio que era armónico, que tenía diseño, hablando particularmente de la época griega, vamos a situarnos en la época griega, un espacio que era armónico, que estaba en armonía con el medio ambiente, que tenía proporciones, que tenía simetrías, que tenía elementos de diseño bastante contundentes, hacía que el mismo espacio produjera la creatividad del cerebro humano y entonces empezaran a generar el resto de las actividades culturales, la escultura, el teatro, la poesía, y entonces todo fue tomando sentido al momento de que el mismo cerebro empezó a captar las ideas sensoriales de los espacios que habitaba, el espacio físico. Y entonces un patrón que era netamente innato empezó a adaptar una característica física que eventualmente se tradujo en un edificio. El edificio adoptó ciertas características de diseño, de identidad de una época, de una sociedad, y que eventualmente pues empezó a evolucionar, ¿de acuerdo?
A todo esto, me gustaría citar a Francis Crick. Francis Crick es un científico estadounidense que ha estado muy involucrado en el tema del entendimiento sensorial y perceptivo del cerebro. Y él dice algo muy interesante y que creo que es el fundamento de prácticamente todas las realizaciones del ser humano. Dice que no existe un estudio científico más vital para el ser humano que el estudio de su propio cerebro. Nuestro propio entendimiento del universo depende justamente de nuestro entendimiento que tengamos de nuestro propio cerebro. No hay manera de que nosotros podamos concebir algo más allá de lo que existe realmente si no logramos entender justamente cómo es que nuestro cerebro realmente funciona, cómo interactúa, cómo reacciona. Y es por eso la importancia de entender para los arquitectos esta situación. Nosotros como arquitectos no podemos dejar de lado la importancia de que los usuarios tienen inteligencia, tienen sentimientos, tienen sensaciones, y al final del día, el meollo y el fin por el que todos los arquitectos trabajamos es justamente para brindar soluciones a los usuarios y que esas soluciones satisfagan ciertas necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, esa frase es algo muy contundente que quisiera que plantearan y que analizaran un poquito. Ahora, la relación entre el cerebro y... voy a esperar un poquito la computadora, pero la relación que tenemos entre el cerebro y la arquitectura va a depender justamente de cada una de las personas que lo vaya a habitar. Eventualmente hay factores que van a determinar totalmente el comportamiento de cada una de las personas. Y no se trata de analizar esto a raíz de una receta de cocina, porque definitivamente cada mundo, cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí, y cada percepción que tiene una persona va a depender justamente de cómo va a reaccionar. Y entonces el sentir te va a generar una reacción y esa reacción va a generar un entendimiento del espacio y a la vez ese espacio puede eventualmente ser modificado a raíz del sentimiento y la reacción que tenga el ser humano para ese espacio en particular. ¿Qué es lo que sucede en espacios que normalmente no generan comodidad? Al contrario, generan estrés. El ser humano por naturaleza va a buscar el confort. La manera de buscar el confort principalmente es un lugar en donde sus sistemas de regulación, principalmente térmicas, no estén en constante uso. Es decir, que se sienta cómodo al medio ambiente, que no esté demasiado frío, que no esté demasiado caluroso, que haya un nivel de humedad bastante adecuado, que no cueste trabajo la respiración, que la piel se sienta cómoda en el roce con la piel y que no te genere algún tipo de incomodidad. Entonces, esa es la parte básica de lo que debe de propiciar el espacio. Pero si en un momento dado ese espacio no propicia esa comodidad, el mismo ser humano va a tratar de generar la modificación del espacio. Y entonces se empieza a generar un círculo vicioso entre el sentir de la persona, la reacción de la persona ante ese espacio y el espacio cómo va a ser modificado para poder satisfacer las necesidades de ese usuario en particular. Todos podemos generar modificaciones en nuestra casa. Es la célula más básica que tiene el ser humano para desarrollarse. Pero si esa casa no tiene las condiciones adecuadas, por el simple hecho de que de repente la familia empieza a crecer, entonces el espacio va a empezar a modificarse en el sentido de tratar de adaptarse para satisfacer las necesidades específicas que vaya a tener la familia en particular. Y entonces el círculo va a generar una reacción tanto del ser humano como del espacio en sí. Al final del día el espacio es un espacio construido, generado por el propio ser humano y no puede independizarse uno del otro porque eventualmente uno depende del otro. Eh, en este caso particular de la casa Luis Barragán, bueno, se cambió, pero ¿qué es lo que nos hace sentir de cierta manera ese espacio? Me gustaría retomar un poquito esa imagen. Disculparán la tecnología, pero no sé qué está sucediendo. Ahí está. Ahí está. La casa Luis Barragán es un ícono para la arquitectura mexicana
que ha sido estudiado y galardonado por justamente las riquezas espaciales que tiene y las sensaciones que te hace sentir. Sin embargo, perceptivamente, ¿qué pueden ustedes decirme a raíz de esta imagen que les estoy proyectando? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? No tengan miedo. Bueno, creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que este espacio lo que nos ayuda, nos transmite primeramente es orden. Definitivamente, a pesar de que no hay un lineamiento entendible de secuencias, podemos entender orden. Que tenemos del lado derecho una escalera bastante bien planteada, diseñada, flotada, que eventualmente genera un orden espacial. Después en la parte de arriba tenemos un pergolado que tiene cierto ritmo, cierta textura, ciertas características que evidentemente también nos hacen sentir ese orden. Y luego todos los objetos que están vistiendo el espacio están acomodados de cierta manera para justamente no romper con ese orden que ya tenemos. La ventana, por ejemplo, esa retícula que tiene la ventana, eventualmente también nos transmite orden. Y entonces el cerebro, ¿qué es lo que va a pasar? En automático, en el momento que empieza a sentir orden, empieza a relajarse, empieza a sentirse en paz, en armonía, que todo está en perfecto equilibrio y que puede desarrollar actividades que le propicien, por ejemplo, en este caso, la lectura, a lo mejor el estudio o alguna actividad que propicie la serenidad y la paz, el dibujar, el pintar, el realizar alguna actividad personal. ¿De acuerdo? Pero sí se dan cuenta cómo el lenguaje del espacio en automático lo percibe el cerebro y el cerebro en automático emite un juicio de valor. Que digo, ahorita lo estoy emitiendo yo, pero estoy casi seguro que alguno de ustedes lo está percibiendo. Ahora, en temas de calidad visual, ese espacio como es, definitivamente es un espacio muy bien iluminado. Tiene una gran captación de luz y que eso hace generar seguridad dentro del espacio. Nos invita a estar dentro de ese espacio. Nos invita a sentir ese espacio. No es un espacio que nos transmita inseguridad, miedo, intranquilidad. Al contrario, es un espacio que se ve totalmente iluminado. Ahora, por los colores que se manejan, prácticamente todos los muros son blancos. Esa blancura hace que la luz se refracte y eventualmente genere una sensación de limpieza, de tranquilidad, de armonía, y entonces todo va justamente ordenado de una manera coherente para que el espacio nos invite a realizar actividades personales y de tranquilidad, a lo mejor un tipo de meditación o algún tipo de actividad que nos propicie estar en sincronía con ese espacio que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, a raíz de todo inquietud que yo empecé justamente a tener, dentro de las investigaciones que empecé como a tratar de profundizar e investigar un poquito más, me encontré con que hay una arquitecta eh, brasileña que no es muy reconocida, pero que de cierta manera ha llevado el desarrollo de la neuroarquitectura más allá. Y ella genera planteamientos bastante interesantes a raíz del entendimiento del cerebro y cómo es que el cerebro empieza a reaccionar. Esta arquitecta se llama Andrea de Paiva y ella habla principalmente de cómo para proyectar espacios que atiendan las diferentes necesidades de los diferentes usuarios, el arquitecto debe presentarse a dos grandes desafíos. Primeramente, hacer con maestría y precisión el diseño de los espacios y después combinar la creatividad, la belleza y la funcionalidad. Aquí la frase se las puse en el idioma original, pero justamente es eso, que el arquitecto tiene que
hacer una actividad de, que ejecute con cierta maestría y con cierta precisión para entonces generar espacios ricos que ayuden justamente al desarrollo de las actividades del ser humano, que al final del día es la necesidad básica por la que los edificios se construyen. Un edificio de departamentos, unas oficinas, un centro comercial, un hospital, un hotel, todos tienen la necesidad de satisfacer una necesidad. Y qué mejor que el arquitecto tenga la oportunidad de, independientemente del tipo de espacio que se vaya a generar, puedan generar no nada más la satisfacción de la necesidad, sino una vivencia que trascienda en el cognis de la persona y entonces pueda generar ese estímulo positivo para los usuarios como tal. Y entonces, a raíz de esta investigación y de esta arquitecta, es que me empecé a adentrar un poquito más en el tema de la neuroarquitectura. Y a raíz de esto es que creo yo el entendimiento que tenemos es algo que ya todo mundo de manera práctica y a lo mejor no concienzada, pero sí entendida, ya lo sabemos los arquitectos. Sin embargo, a veces nos perdemos en el sentido estético y perdemos la parte sensorial de los espacios. ¿Y qué es lo que hace ella? Clasifica básicamente en 4 variables principales para poder determinar el impacto que va a tener el espacio y cómo ese impacto lo podemos enriquecer. Primeramente, ella habla de identificar al usuario. ¿Quiénes van a ser los usuarios que van a estar participando dentro de ese espacio? Y habla de que esos usuarios van a depender primeramente de un tema neurodivergente. ¿Qué es un tema neurodivergente? Cada persona tiene una sensación y una sensibilidad del cerebro totalmente diferente y eso va a depender de muchos factores. Y entonces nosotros debemos entender primeramente eso. Un claro ejemplo de alguien neurodivergente es alguien que tenga, por ejemplo, autismo. Una persona autista, la percepción espacial que va a tener es muy diferente a la persona que pueda tener yo, o que pueda tener mi vecino, o que pueda tener mi papá. Eso va a enriquecer de cierta manera la percepción de los espacios. Luego, otro factor determinante, las experiencias que cada uno de nosotros vaya teniendo. Alguien puede entrar a un restaurante muy tradicional mexicano y pueda parecer que le remonte a lo mejor a la vivencia de una casa en particular, a lo mejor de su abuelita o de su abuelito, y en automático ese espacio le va a retomar una experiencia previa. Y si ese mismo restaurante lo visita alguien más, puede ser que sea algo totalmente sin importancia la manera en que está decorado ese espacio, pero definitivamente las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo va a determinar cómo esos espacios nos afectan. Otro, la cultura, definitivamente, la manera en que se habitan los espacios en México es muy diferente que se habitan en Estados Unidos, o que se habitan en Europa, o que se habitan en Asia. Eso 100% repercute en la variación y en el entendimiento de los espacios. Definitivamente la edad, los sistemas perceptuales y la personalidad. ¿Por qué la personalidad? Porque dependiendo en cómo nosotros nos movemos en nuestra vida y ante la sociedad, y cómo esas reacciones que nosotros tenemos van a depender la reacción que tenemos de igual manera para con el entorno. Alguien que sea, por ejemplo, muy tímido, difícilmente va a emitir o a externar, sí lo va a emitir para con sí, pero no lo va a emitir de manera externa un juicio de valor para cierto espacio. Pero a lo mejor alguien que tiene una personalidad más abierta, más activa, más agresiva, en automático va a empezar a externar lo que él siente. Y entonces, eventualmente, esas percepciones van a cambiar el sentido del resto de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos la identificación de los usuarios, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos de evaluar las cualidades físicas. ¿Qué es esto? Entender qué es lo que va a tener el espacio en sí, cuál va a ser la calidad de ese espacio, a través de los materiales, las texturas, los colores, el tipo de mobiliario que va a tener, el tipo de geometría, la espacialidad o la configuración del espacio, la calidad del aire, evidentemente, si hay algún tipo de olor particular o no, el tamaño de los espacios, la densidad de la ocupación, qué tan denso está, si es un espacio solo o un espacio demasiado concurrido, la flexibilidad y definitivamente la acústica. Todos estos factores van a determinar el juicio de valor de una persona para con cierto espacio.
Y eso va a determinar si el espacio es o no del gusto de cada persona. En ese sentido, vamos a imaginarnos que nos encontramos en un transporte público en donde hay una alta densidad de ocupación. ¿Cuál es el sentir de ese espacio? Son espacios relativamente grandes, son espacios que están diseñados para recibir gran cantidad de personas. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio se queda corto y excede su capacidad? En automático estamos emitiendo un juicio de valor, sintiendo que nos sentimos enclaustrados en una masa social que no se mueve y que nos cuesta trabajo respirar y que probablemente haya calor y que probablemente haya malos olores y que probablemente empecemos a generar un descontento para nosotros, nos empecemos a frustrar, a sentir enojados, a lo mejor tristes, y entonces esa evidencia empieza a generar un sentimiento negativo para los usuarios en particular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todo va a ir determinado justamente con estas cualidades físicas. Si esto le agregamos, por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México y estamos dentro del metro, eventualmente es un espacio cerrado que no tiene iluminación natural, que no tiene ventilación natural, que hay olores no nada más de las personas que están ahí, sino de los trenes o los equipos que están ahí operando. El espacio se siente alargado, se siente confinado, se siente cerrado y entonces se genera un estrés. Y ese estrés repercute en la sensación de las personas. Y eventualmente una persona que va a trabajar y tiene que utilizar este medio de transporte, ¿cómo creen que va a llegar a su trabajo? Va a llegar frustrado, va a llegar enojado, va a llegar con un sentimiento negativo. Y entonces la reacción para su trabajo va a ser, pues yo no quiero trabajar, que le hagan como puedan, ahorita no me molesten, quiero distraerme, quiero refrescarme, quiero hacer otras cosas, y entonces empieza a generar un círculo vicioso de los entendimientos, a raíz del mal diseño de un entendimiento del espacio arquitectónico. Entonces, por eso es importante primero tratar de entender el usuario que va a estar utilizando cierto espacio y posteriormente generar la evaluación de las cualidades físicas de cada espacio. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo va a ser usado ese espacio? La usabilidad y la funcionalidad. La usabilidad tiene que ver con la facilidad para utilizar ese espacio. Por ejemplo, una persona con capacidades diferentes necesita que el espacio tenga una usabilidad alta para que él mismo pueda irse desplazando a través del espacio sin que genere algún tipo de molestia al resto de los usuarios y que eventualmente sea funcional. Un espacio funcional significa que puedas realizar tus actividades de manera adecuada sin que el espacio te requiera algún tipo de adaptabilidad específica, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos tres factores. Uno, el usuario, otro, las condiciones físicas y tres, cómo se va a utilizar ese espacio. Y por último, vamos a tener el tiempo por el que el espacio se va a utilizar, por cuánto tiempo y qué frecuencia se va a estar utilizando ese espacio. Si va a ser de vez en cuando, si va a ser de manera recurrente, si va a ser a diario, por horas, por días, por semana, por meses o por años. Pero eventualmente eso va a ser necesario para poder identificar las cuestiones. Y entonces, ya teniendo estas cuatro variables, vamos a poder identificar qué es lo que va a suceder con esas evidencias y ese espacio en particular. A raíz de estos cuatro variables es que nosotros vamos a poder determinar cuatro situaciones particulares para cada uno de los espacios. Si la exposición va a ser a corto plazo, con un efecto a corto plazo, o la exposición va a ser a largo plazo, con un efecto a largo plazo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Las exposiciones a corto plazo van a ser espacios que van a ser utilizados de manera muy esporádica. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, el supermercado como tal es una evidencia que ustedes realicen en una, tal vez en 2 horas, tal vez si acaso 3, y esa recurrencia a lo mejor va a ser cada semana o cada 15 días. Difícilmente alguien que tenga una actividad aparte de dedicarse a la vida, a su casa, va a tener algún tipo de repercusión al visitar un centro comercial, un supermercado particularmente, porque son actividades que se hacen de manera muy esporádica. Vas a la semana a comprar lo que necesitas y no te vuelves a aparecer, salvo que haya algún caso esporádico, pero normalmente es la utilización que se le da a ese espacio en particular.
Pero, por ejemplo, un espacio con exposición larga, que son ocupados por largos periodos de tiempo. Básicamente, las aulas del salón de clases, el lugar donde trabajamos, la casa donde habitamos, son espacios que estamos viviendo el día a día y que a veces estamos largos periodos de tiempo. Las oficinas son ocupadas por 8 horas o más diariamente. Entonces generan un impacto a largo plazo y de cierta manera generan una monotonía y una recurrencia en el poco entendimiento del espacio, porque son espacios que ya los estudiamos, que ya los vivimos, que ya los analizamos, que el cerebro ya se acostumbró a entenderlos y entonces cuesta de repente trabajo el leer el espacio. Y aquí entra un tema de el entender los vicios ocultos de los espacios. Cuando nosotros habitamos un espacio de manera recurrente, de repente el cerebro desconecta el entendimiento espacial porque ya sabe cómo se habita e incluso, por ejemplo, en sus casas, si de repente se levantan en la noche, muchas veces o muchas personas pueden ni siquiera prender la luz y pueden ir caminando a lo largo de su casa porque cognitivamente saben cómo se está diseñado su espacio, cómo está el acomodo de los muebles, y entonces van en su mente visualizando el espacio sin tener una visión clara de lo que está sucediendo. Y eso es lo que se conoce como el entendimiento espacial sin la estimulación directa. Y a lo que iba con el tema del vicio oculto, es que muchas veces en el mismo espacio que estamos habituados a utilizar, de repente no nos percatamos que hay a lo mejor un espejo roto, una gotera en el espacio, alguna loseta que está rayada, y el cerebro en automático bloquea esa información porque de cierta manera es la monotonía lo que va generando que el cerebro vaya bloqueando el espacio. Y a raíz de que, por ejemplo, estamos en nuestra casa y a lo mejor hay una gotera y llega una persona ajena a ese espacio y de repente vamos a pensar en un amigo, oye, fíjate que pues me estoy dando cuenta que tienes una gotera, fíjate que no me había fijado. Ese tipo de cuestiones son las que se suscitan porque el cerebro en automático bloquea cierta información que no considera relevante para entonces sí captar ideas que considera relevantes. Pero es un tema netamente cognitivo que depende 100% del cerebro. Y por último tenemos los efectos a corto plazo, que son los que permanecen por periodos muy, muy cortos del tiempo. Por ejemplo, cuando vamos al cine, a lo mejor el cine en su momento hacemos una vivencia de 2, 3 horas, estamos recibiendo un estímulo de una película y la película a lo mejor sí la vamos a recordar a lo mejor es esa noche, a lo mejor al otro día cuando lo platicamos a alguien, pero no más allá. Esa vivencia se queda nada más por ese periodo de tiempo. A lo mejor eventualmente cuando alguien te recuerda la película sí lo vas a recordar, pero tú no te vas a quedar con la vivencia del espacio del cine. ¿Por qué? Porque es un espacio que no genera ningún tipo de sensaciones por sí mismo. Y a lo mejor si tú ves la película X el martes y Y el jueves, la espacialidad no la vas a leer, el espacio va a ser exactamente el mismo, pero sí vas a leer la información que se te llevó al cerebro a través de la estimulación visual que fue la película, ¿de acuerdo? Es básicamente el entendimiento de los 4 efectos y exposiciones que tiene cada uno de los espacios. Eh, para entenderlo un poquito más y más a detalle, me gustaría citar ahora a Peter Zumthor. Peter Zumthor es un arquitecto muy famoso y que genera espacios muy ricos en temas perceptivos, eh, porque justamente el entendimiento cognitivo que tiene este arquitecto lo lleva un poquito más allá. ¿Y qué es lo que él nos menciona y nos dice? Básicamente, la cita dice, percibimos la atmósfera a través de nuestra sensibilidad emocional, una forma de percepción que funciona increíblemente rápida. Cuando entramos a un edificio, vemos una habitación y una fracción de segundos vamos a tener una sensación al respecto de lo que está sucediendo. Y es justamente lo que les estoy tratando de transmitir. Son fracciones de segundos en lo que el cerebro va a reaccionar y va a traer un lenguaje de lo que está percibiendo. Y esa primera impresión, lo que todo el mundo conocemos como esa primera impresión, es lo que va a determinar el estado de ánimo de los siguientes del siguiente tiempo que va a estar la persona habitando o percibiendo ese espacio. Si tú en un momento dado recibes una estimulación positiva en los primeros segundos que tú sientes ese espacio, créeme que por más que el resto de la vivencia tenga algún aspecto negativo, en automático el cerebro
va a convertir eso negativo en positivo o va a justificar lo negativo que está percibiendo, tratando de argumentar a favor de lo que está percibiendo, porque su primera impresión fue positiva. Pero si por el contrario esa percepción es negativa, la primera percepción es negativa, en automático lo que suceda posteriormente a eso lo va a generar de igual manera, de una manera negativa, porque la percepción inicial ya marcó esa vivencia inicial y va a generar ese estímulo negativo a lo largo de la vivencia de ese espacio. Ese dicho que dicen que la primera impresión jamás se olvida es definitivamente verdadera. Y no nada más sucede con el tema espacial. Cuando una persona la conocemos y de entrada algo no nos gusta, lo percibimos como de manera negativa, en automático se emite un juicio de valor y ese juicio de valor para que se cambie es difícil. Por más que de repente nosotros queramos tratar de cambiar esa percepción, a veces suele suceder que no la cambiemos de manera rápida o abrupta, porque justamente ese juicio inicial que emitimos se queda muy grabado en el inconsciente. Y a lo mejor puede ser algo particular que sucedió en esa experiencia que nos remontó a una vivencia negativa en nuestra vida y que en automático nuestro cerebro lo capta, lo interpreta, lo traduce y genera un sentimiento. Y todo sucede en fracciones de segundos. Y a raíz de todo esto, entonces, retomando un poquito las 4 vivencias que tenemos, que nos habla esta Andrea, es que vamos a poder evaluar cada uno de los espacios. Déjenme que se trabe un poquito mi computadora, pero quisiera mostrarles un proyecto justamente de Peter Zumthor, en donde podemos fácilmente entender esto que les estoy hablando. Esta es la explicación que ya les dije básicamente lo que es a corto plazo. Son espacios que vamos a vivir muy rápidamente y que nos van a emitir un efecto a corto plazo. Un ejemplo de esta exposición viene siendo el proyecto que quiero presentarles, pero que la computadora no proyecta. Disculpen eso. Las termas de Valls, de Peter Zumthor, esto en Suiza. Suiza es un país relativamente pequeño que está al centro de Europa y que las únicas aguas termales que tiene pues son justamente estas. Y a raíz de esa propiedad física que tiene ese espacio, es que el arquitecto desarrolló este proyecto. Es un proyecto realmente especial porque generó dentro de esta condición geográfica, que es el brote de aguas termales del subsuelo, un proyecto de un spa inmerso dentro de estas aguas, con la intención de justamente generar una percepción espacial rica que invite a los usuarios a permanecer un periodo corto de tiempo, pero que ese tiempo corto genere una sensación y un efecto positivo en la vivencia de las personas que van a estar ahí y que esa vivencia quede en el recuerdo de las personas y genere una actitud positiva, una actitud de relajación. Este proyecto en particular, desde el momento en que nosotros entramos, empezamos a tener esa sensación de oscuridad primeramente, que a lo mejor genera incertidumbre, pero que posteriormente, a raíz del brote del agua y de este ruido que genera el agua al momento de que emana del subsuelo, y de los olores a manzanilla que van teniendo por el mismo brote que va teniendo el agua y la mezcla de los minerales que tiene las propiedades químicas del agua, empieza a generar una experiencia vivencial extraordinaria. Yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero sí he tenido contacto con personas que han ido ahí y realmente la experiencia vivencial que tiene este espacio es extraordinaria. No se queda nada más en un tema perceptivo, visual, sino que engloba todos los sentidos, tanto el olfativo
como el del oído, como el de la piel, el del sentido del tacto a raíz de la sensación térmica, la humedad, los olores que van despidiéndose del agua, y entonces todo esto va generando una actitud positiva, una sensación positiva dentro de los usuarios. El espacio en sí es un espacio bastante sencillo, sin ninguna complejidad de acabados, prácticamente es un espacio apenas iluminado, pero que transmite justamente a la paz, a sentirte tranquilo, a la meditación, a estar en un momento para contigo mismo. Y entonces esa vivencia como tal es traída a raíz del espacio arquitectónico que se está diseñando. Y créanme, este tipo de espacios son espacios que se habitan prácticamente una vez o dos veces al mes, si el caso, para los habitantes que estén ahí, y se acabó. No es un espacio que tenga una posteridad de ocupación, pero ese tiempo tan pequeño que cada persona lo está habitando genera un impacto tan positivo que las sensaciones y las percepciones se quedan en el cognis del cerebro y que eventualmente cuando lo recuerdas te emula algún tipo de estimulación de sentimiento. Este es el claro ejemplo de cómo la arquitectura puede justamente generar cuestiones positivas. Ahora, en exposición a largo plazo y en efectos a largo plazo, básicamente es todo lo que nos genera monotonía dentro de nuestras actividades cotidianas. ¿Qué ejemplo podemos dar en este caso? Eh, Prácticamente todas las ciudades en donde nosotros vivimos, ya sea Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro o León, esa cotidianeidad de las ciudades en donde nosotros vivimos es lo que nos va a generar un impacto y una lectura de nuestro cognis para cada una de las actividades que vamos a realizar, y entonces el entendimiento espacial va a modificar nuestras condiciones. Si de repente alguien de Ciudad de México se va a vivir a lo mejor a Querétaro, por ejemplo, la situación de espacialidad, de la convivencia social, la espacialidad urbana va a cambiar el sentir de esa persona que ha vivido mucho tiempo en Ciudad de México. Y entonces esta parte igualmente cognitiva se transmite ya no nada más a un espacio cerrado, interior, sino que se traduce a un tema netamente urbanístico. Y es por eso que a raíz de todo esto, el cognis va a determinar la funcionalidad de los espacios. Y si un espacio puede ser perfectamente bien diseñado, puede estar perfectamente bien entendido, puede estar perfectamente bien calculado, pero los usuarios no le ven ese valor, en automático ese valor, ese edificio pierde ese valor y pierde todo sentido de existir, porque la funcionalidad va a depender del conocimiento y la percepción que vaya a tener cada uno de los usuarios y los habitantes, y entonces ese valor es lo que va a transmitir, es lo que realmente el valor del edificio lo va a adquirir de cierta manera. ¿Por qué es importante la catedral, por ejemplo, de Guadalajara? Por el valor que tiene en temas sensoriales. Si es un patrimonio cultural, definitivamente refleja una época, refleja una historia, pero si ese valor no se transmite de manera sensorial, el edificio pierde sentido. Y en lugar de tener una ocupación arquitectónica, netamente se convertiría en un elemento escultórico y perdería todo sentido de la funcionalidad espacial. Si logran captar esa parte, por ejemplo, otro claro ejemplo, el acueducto de Querétaro sí tiene algún tipo de riqueza cultural e histórica definitivamente, pero es un espacio que en el día a día genera algún tipo de sensación dentro de la calle donde se habita, las sombras que va proyectado, el comportamiento del edificio a través de las texturas que se proyectan a través del sol, todas esas sensaciones van generando sentimientos. Te sientes inmerso dentro de un espacio histórico dentro de una ciudad contemporánea. Y entonces genera ese sentido. Pero si ese acueducto pierde ese valor, esa lectura intrínseca a través de las sensaciones sensoriales, como tal, ese elemento se convertiría netamente, igualmente, en un tema escultórico. No tendría razón de ser más que simplemente una percepción visual y se acabó. Digo, no sé hasta aquí si tengan alguna duda, algún cuestionamiento. Ya estamos casi al límite de la ponencia. Me gustaría justamente terminar con esta cita dicha por Alberto Pérez Gómez. Alberto Pérez Gómez es un historiador mexicano
muy importante en los últimos años y que ha generado un legado real para el entendimiento arquitectónico. Él nos habla de que lo que es crucial para la arquitectura no es la capacidad para comunicar un significado particular a través de alguna sintaxis formal, sino más bien la posibilidad de crear y habilitar, insisto, habilitar espacios que nos complementen como seres humanos y que nos permitan habitar de manera poética y con un propósito en la tierra. ¿Qué significa esto? Que el habitar o el ocupar espacios no significa nada más ocuparlos por ocuparlos, sino debe de ser un complemento para el ser humano y que de manera, como él menciona, poética, se genere un propósito de la ocupación que va a tener. Al final del día el ser humano busca la trascendencia, busca la posteridad, busca el dejar un legado dentro del paso del tiempo de su vida. Y a través de estos espacios que nosotros como arquitectos podemos ofrecer a los ocupantes justamente el ofrecer esa legalidad, posteridad y generar esa que se genere un legado para esos usuarios particularmente. De tal manera que de hacer evidente esa totalidad y esa experiencia personal y pues se pueda comunicar, haga que las emociones, las memorias, la imaginación y los sueños generen una conciencia corpórea, es decir, que el cuerpo como tal empiece realmente a sentir esa parte y entonces se genere el legado que el ser humano está buscando. Con eso yo concluyo la exposición. Me gustaría preguntarles cómo se sintieron al principio y cómo se sienten ahora y qué expectativas o qué nuevo conocimiento pudieron percibir a raíz de esta breve explicación que les di. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Realmente muy bueno este tema y algo que he tenido oportunidad de compartir por ahí con algunos colegas y compañeros es pues todo el potencial, todo el futuro que tienen estos temas justamente, porque creo que es una parte que no hemos tocado como arquitectos y que, bueno, cada vez se va haciendo más conciencia. Tú eres uno de ellos, sin lugar a dudas, nos llamas a conciencia. Y empezás por ahí hablando de habitabilidad y vivencia. Entonces, también cuando hablas de arquitecto como solucionador de necesidades, creo que es algo que se nos escapa, ¿no? De Así repente es. no vemos todo esto en esa globalidad. Y bueno, no sé si estuviste el lunes o no por acá, pero Javier Olivera ya nos hablaba de la individualidad y nuestra personalidad, más pensando en el diseño industrial, que en su momento pues nos hacía recordar a Rosdo Beldi, que nos habla del yo vivido y el yo reconocido. De alguna manera redondea con lo que nos has expresado. Y bueno, el desafío está ahí en estos espacios, no sé si seré correcto al decirlo, monótonos o vanos, banales, que rápidamente leemos y ya son totalmente predecibles, ¿no? Gravísimo el tema de los salones de clase, ¿no? Por todo lo que nos impacta, pero no menos grave la vivienda y ahora pues con nuestro primer aniversario de, de pandemia, de confinamiento, pues se vuelve crítico, ¿no? Creo que estamos descubriendo como usuarios y por supuesto como arquitectos, o debemos como arquitectos estarlo descubriendo, que de repente las viviendas no están muy bien solucionadas. Ahí alarmante el caso de la vivienda prototipo que se hace por cientos o por miles, y como bien apuntas por ahí, pues cada familia pues, tiene sus propias, cada uno de nosotros, siguiendo con Javier, somos únicos y nuestra percepción es única. Entonces, sin duda hay mucho que leer por ahí, hay mucho que trabajar. Muy bueno el tema, creo que nos llamas mucho a la reflexión. Por ahí los jóvenes arquitectos que nos estén atendiendo, pues abusamos porque va por aquí, ¿no? Es algo que tenemos que desarrollar esa maestría, lo decía la arquitecta brasileña, para poder dar respuestas. Vamos a ver cómo andamos de preguntas, de comentarios, pero muy bueno, Roberto, muchas gracias. ¿No? De Extraordinaria que, presentación. digo, lo Yasmin, traté de dar muy ágil porque es un tema bastante complejo, no, sí, da bastante para más. amplio. Y digo, definitivamente hay muchísimos temas que podemos abordar, pero me gustaría Seguro, escuchar sus seguro. preguntas y a raíz de eso detonar algún tipo de debate. Sin lugar a dudas, vamos con Yasmín, que nos apoye, por favor, si tenemos algo por ahí en comentarios o preguntas. Menciona Juan Carlos Lamadrid. Sin duda es indispensable que el arquitecto tenga conocimiento de psicología del comportamiento. Nos comenta Sergio
Yogaray, maestro, con toda tu experiencia en neuroarquitectura, ¿cómo describirías un aula basada en neuroarquitectura? Mira, básicamente, creo que diste un punto bastante interesante que justamente Héctor ahorita estaba hablando. No sé si parte del cuestionamiento como nosotros, usuarios de todos los espacios de educación que hemos tenido desde primaria, secundaria, preparatoria, ahora universidad, y eventualmente pasarán por maestrías o alguna especialidad. No sé si durante este proceso se cuestionan justamente por qué las mejores universidades del mundo tienen espacios muy específicos. Y es justamente eso, porque son espacios que están propiciando el desarrollo cognitivo. No son básicamente cajas de zapatos en donde se llenan de pupitres, se pone un pizarrón y pues se trata de cumplir con una necesidad básica que es el aprendizaje, sino que el espacio en sí genera una riqueza espacial para propiciar que los usuarios estén justamente involucrados en un ambiente enfocado a temas filosóficos de investigación, de innovación, de tecnología, y entonces, a raíz del bombardeo que van teniendo los espacios, para el cogniz de los alumnos, empiezan a incentivar de manera inconsciente el entendimiento de que están en un lugar para aprender, para desarrollar conocimiento, y no nada más aprender, sino desarrollar nuevo conocimiento. Estoy hablando de Harvard, de Yale, de MIT, que son normalmente instituciones que están ubicadas en espacios históricos, que tienen riqueza espacial y que principalmente están fomentando esta riqueza. ¿Y cómo es que lo logran? Primeramente, con estilos arquitectónicos definitivamente clásicos, que justamente incentiven o propicien esa parte de recordar que nosotros tenemos una historia, tenemos un antecedente como humanidad y estamos inmersos dentro de esa historia, somos partícipes de esa historia. Y por otro lado, espacios que realmente generen esa paz para el cognis y no estés generando un estrés adicional. Por ejemplo, las bibliotecas de estas universidades normalmente son bibliotecas que no te están bombardeando constantemente con estantes y estantes y estantes de libros, sino que se está propiciando el desarrollo colaborativo e individual a través de salas de lectura y de estudio. Y estas son realmente las protagonistas de las bibliotecas. Y la parte del área común o de consulta general se vuelve un aditamento de este espacio, y realmente el usuario está enfocándose en que el espacio está diseñado para propiciar el entendimiento del conocimiento y no nada más ir a consultar libros. Y entonces, ¿qué pasa en México particularmente? Indiscutiblemente, sin importar el nivel de universidades, ni el nivel económico, ni mucho menos, prácticamente todas las aulas, todas las universidades tienen el mismo lenguaje. Las universidades más prestigiadas, entre comillas, del país, siguen el mismo lineamiento, son cajas de zapatos eh, con ciertas proporciones que muchas veces ni siquiera son tienen una espacialidad adecuada para propiciar que todos los usuarios estén realmente viendo lo que tengan que ver o aprendiendo lo que tengan que aprender. Y entonces, por un tema económico o de negocio, dejan de lado esa parte de la espacialidad. De repente, por ahí se invita a un par de arquitectos para tratar de diseñar eh, los espacios, pero realmente el espacio que buscan estas universidades es generar algún tipo de imagen que les que invite a los usuarios o a los estudiantes a entender que sí están en una universidad de prestigio, que lo que están pagando pues está viendo reflejado en los edificios que están ocupando, pero realmente no están incentivando espacialmente a los usuarios a utilizar las aulas como debieran para propiciar y generar nuevo conocimiento. Gracias. Enrique Ramírez comenta, muy buenos puntos de vista y definitivamente hay que aplicarlos a la arquitectura. Carlos Daniel Monjica, es asombroso el cómo arquitectos tenemos un gran impacto en la psicología humana y esto puede afectar seriamente al usuario. Javier Olivera, muy buena exposición. Hay recuerdos que tengo que definitivamente se relacionan a los lugares. ¿Qué opina de que hay lugares que inclusive se relacionan no solo con memoria visual, sino con los otros sentidos? Me gustaría saber si eso es parte de la neurociencia. Totalmente tiene que ver, o sea, todo lo que tenga que ver con los 5 sentidos va a tener una repercusión directa con la neuroarquitectura y la neurociencia. Definitivamente, todo lo que tenga que recibir
un estímulo a través de los sentidos, definitivamente tiene que ver con la neurociencia. Hay cosas, hay recuerdos incluso que a lo mejor no tienen que ver con la especialidad. Si de repente, no sé si recuerden la película de Ratatouille, es un claro ejemplo de eso. Al final de la película, cuando está este crítico de la cocina, de alta cocina francesa, y presenta un platillo, algo tan básico y vulgar que incluso dicen en la película, como es el ratatouille, y esta persona prueba este platillo, el ratatouille, en automático le hace una remembranza de lo que él vivía con su mamá y de situaciones particulares de cómo es que bajo una condición de tristeza, que creo que se había caído de la bicicleta o algo así, la mamá lo consiente con un ratatouille y entonces el sabor le remonta justamente a esa vivencia y en automático genera un tema de confort sensorial, justamente por el sabor que está percibiendo este protagonista en particular. Y algo como eso sucede constantemente cada que nosotros tenemos un recuerdo, una fotografía, por ejemplo, algún sonido, alguna canción. Estoy casi seguro que de repente una canción que escucharon o que escuchaban mucho con sus papás cuando tenían por 5, 6, 7 años y de repente esporádicamente le llegan a escuchar en el radio, les genera justamente ese recuerdo, porque justamente es una memoria que se queda tanto en el sentir como en el cerebro. Y eso es lo que nos va enriqueciendo como seres humanos. Gracias. Nos comenta Fernanda Maciel, ciertamente es un tema bastante complejo. La propuesta de la neuroarquitectura es un tema que yo considero que aún queda mucho por entender. Y tengo una pregunta, si el diseño de interiores tiene como objetivo el hacer que el usuario se sienta como a través del estímulo de sentidos dentro de un espacio y la neuroarquitectura a través de ciertos elementos genera igualmente un estímulo sensorial. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro? Mira, como tal, la neuroarquitectura no genera ningún tipo de sensación o sentimiento, simplemente se encarga de analizar y estudiar qué factores determinan ciertas condiciones para poder aplicar dentro de la arquitectura. Pero no es más que el mismo arquitecto el que tiene que generar esas sensaciones. No como tal generar la neuroarquitectura, sino la neuroarquitectura va a ser prácticamente todo, porque todos están recibiendo estímulos de lo que estamos percibiendo. Eso es definitivamente. Simplemente la neuroarquitectura se encarga de determinar qué factores son los que van a determinar ciertas características espaciales. Y entonces, una vez que se analizan, es que el arquitecto, a través de estos estudios, estos análisis, estas investigaciones, puede llevar a cabo una arquitectura mucho mejor planteada, con mejores condiciones, con mejores soluciones y que genere una satisfacción más allá de un resguardo netamente físico. Y entonces, uno se basa en el entendimiento para desarrollar la siguiente disciplina. Ambos se tienen que compaginar. Y como bien lo decía Héctor, eventualmente esto es el futuro. Nosotros no podemos negar que el ser humano tiene sensaciones y sentimientos y que siempre está recibiendo estímulos constantes. ¿Por qué creen que la publicidad cada vez más juega con esas sensaciones y sus estímulos? Porque a través de eso es que nos llega el sentimiento y nos genera inconscientemente un recuerdo o empezamos a relacionar ciertas cuestiones a través de los estímulos. Con lo que pasa con los vehículos, de cierta manera. Están evolucionando justamente para allá. Un vehículo ya no nada más es un medio de transporte. Cada vez vemos más dentro de toda la gama de oferta que tenemos automotriz, que los vehículos te empiezan a generar más vivencias. Encontramos vehículos que tienen hasta 30 altavoces y que se pueden manejar de manera autónoma y que tienen cambios de luces al interior. Incluso hay unos que te generan algún tipo de desprendimiento de aroma al interior para generar justamente esa sensación. Y entonces la parte sensorial va a empezar a tomar una importancia relevante, porque hay que entender una cosa, el ser humano no es una máquina, el ser humano piensa, vive, siente, transmite, se comunica y tiene esa necesidad. Al final del día, todos tenemos esa necesidad. Gracias. Comenta Vanessa Jaramillo. Excelente tema que tenemos a considerar para aplicarlos en la creación y en el diseño de los espacios. Muchas gracias. Fernanda Maciel. Gracias. ¿Existe alguna maestría, doctorado o algún tipo de estudios o universidad
enfocado especialmente al estudio y o desarrollo de la neuroarquitectura? ¿Sí? Aquí en México todavía no, pero si quieres investigar más al detalle en temas de especialización de este tema, la Universidad de Brasilia, en Brasil, tiene justamente este tema y definitivamente Harvard y Yale son otras universidades que están como justamente tratando de generar una especialidad o incluso una maestría en este tipo de conocimiento. Yo creo que esto va a ser un tema que vamos a ver cada vez más en temas académicos y no dudo ni tantito que a lo mejor en el próximo lapso de los próximos 5 años, a lo mejor pudiéramos ya ver un tema más aterrizado, pero actualmente sí hay, sí existen, pero pues no, desafortunadamente no en nuestro país. Gracias. Mariana Escamilla comenta, muy interesante el tema. Claramente la neurociencia nos impacta en diferentes áreas de nuestra vida, no solo en la arquitectura, sino en diferentes especialidades. Deja mucho que pensar. Sergio Garay, gracias. Ángel Astra, sin duda la construcción de una universidad motiva el aprendizaje y la investigación. Y Kilani Robles, interesante el tema, es algo que considero muy importante al momento de diseñar y proyectar un espacio, ya que al estimular los sentidos, los usuarios obtienen experiencias únicas y hoy en día las personas buscan nuevas experiencias. Buena presentación, 10 de 10. Muchas gracias. Son todos los comentarios. Si estaba Ok. sin micrófono yo. Sin duda, Roberto, nos dejas con muy buen sabor de boca. Digo, los comentarios hablan por sí solos. Creo que nos sumamos a este reconocimiento a tu presentación. El tema muy bueno. Y yo creo que da para más, ¿no? Claro. Ya estaremos platicando a ver si en el próximo foro pues, nos compartes otra vez tu experiencia, tus conocimientos.